אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', עמוד 18, דף י"ח, הסתכלות פנימית, פרק י"ב, אות י"ג. כן, בבקשה. אות י"ג כותרת, מטרם הצמצום לא היה ניכר שינוי הצורה ברצון לקבל. אות י"ג. אמנם בכל יכולתו לא הייתה נבחנת הצורה החדשה הזו לבחינת שינוי מאורו יתברך, שזה סוד שהעידה בפרקי דרבי אליעזר, שטרם שנברא העולם היה הוא אחד ושמו אחד. הוא מורה האור שבאינסוף ברוך הוא, ושמו מורה על המקום, שהוא סוד הרצון לקבל מעצמותו יתברך, הכלול באור אינסוף ברוך הוא. הוא משמיענו שהוא ושמו אחד, כלומר ששמו שהוא סוד מלכות דאינסוף, שהוא סוד הרצון, דהיינו הרצון לקבל שנטבע בכל המציאות שהייתה כלולה במחשבת הבריאה מטרם הצמצום, לא נבחן בו שום שינוי צורה והבדל מן האור שבו, והאור והמקום אחד הם ממש, שאם היה שם איזה שינוי וגרעון בתוך המקום, בערך אור של אינסוף ברוך הוא, אז ודאי היו שם בית בחינות כנ"ל ודוק. זאת אומרת שבאור אינסוף, מטרם הצמצום לא היה שום שינוי, כן? שברצון לקבל, אלא רק אחרי הצמצום, אז נעשה הבדל בין מה שנמצא ברצון לקבל לפני הצמצום ואחרי הצמצום, אז אנחנו כבר יכולים להבדיל מה קורה כאן. בואו נראה אות י"ד. אות י"ד כותרת, צמצום פירושו שהמלכות דאינסוף מעתה הרצון לקבל שבה, ואז נעלם האור, כי אין אור בלי כלי. אות י"ד. וזהו דבר הצמצום, אשר הרצון לקבל, הכלול באור אינסוף ברוך הוא, המכונה מלכות דאינסוף, שהיא סוד מחשבת הבריאה שבאינסוף כנ"ל, הכוללת כל המציאות, קישתה בעצמה להתעלות ולהשוות צורתה ביותר לעצמותו יתברך. ועל כן, מיעטה את רצונה מלקבל שפעו y es el deseo recibir su abundancia en la fase 4 del deseo. Como su intención era que por hacer eso los mundos serían emanados, y esta forma en la manera del deseo recibir sería corregida y regresa a la forma del otorgamiento. Y esto lo llevaría a la equivalencia de forma con el emanador, y después de que hubiera disminuido y consecuentemente la luz salió de ahí. Porque esto es ya conocido, sabido, que la luz depende del deseo. Y el deseo porque no hay coerción en la espiritualidad. Как Малхут бесконечности вдруг может убавить желание, часть себя фактически. ¿Cómo es que Malhut de Ensof de pronto se disminuyó el deseo? ¿Cómo puede otorgarle de esta manera? Rab, sí puede. Porque su deseo es en primera instancia. Pero ¿cómo? Dice Vlad, porque ella es el deseo recibir. ¿Cómo
estas fuerzas para restringirse a sí mismo. Eso es algo que probablemente vamos a aprender pronto. Rav Malhut puede restringirse a sí misma o aumentarse a sí misma tal como ella quiera. Simplemente necesita entender qué resultado se llevaría a cabo a partir de sus acciones. ¿Acaso ella no estaría dispuesta en la restricción? ¿Que ella quiere ser de esa forma? De otra manera, ¿por qué lo hizo? Pregunta Vlad. No lo sé, yo pienso que ella sintió vergüenza en esto. Vlad, no. Como respuesta, dice Vlad, no. No es necesariamente así. Ciertamente hay una respuesta a la vergüenza, pero no una respuesta directa. Vamos a aprender esto ya. Pondremos un signo de interrogación en punto 14. Vamos a pasar a la siguiente parte, a la 15, la explicación del origen del alma. Capítulo 3, explicando el origen del alma, número 15. Ahora debemos explicar el asunto del origen del alma. Se ha dicho que es una parte de Dios arriba y nosotros preguntamos, ¿cómo y en qué es que la forma del alma difiere de su luz simple y completa hasta que se separa del todo? Ahora podemos entender que ahí en verdad existe una gran disparidad de forma, a pesar de que contiene todas las formas imaginables y concebibles. Aún así, después de lo dicho previamente, ustedes encuentran una sola forma que no está, ustedes no encuentran una sola forma que no esté contenida en ella. Es decir, la forma del deseo de recibir. Ya que ¿de quién podría recibir él? Es una forma que no se recibe, perdón amigos, que no está en él. Continuamos con la lectura. Sin embargo, las almas cuya creación salió únicamente debido a que él quiso deleitarlos a ellos, fue únicamente a través de la creación y fueron impresas necesariamente en esta ley de querer y anhelar el recibir su abundancia. Y esto es de donde ellos difieren de él, puesto que su forma ha cambiado de la suya. Ya se ha explicado que la esencia corpórea se separa y se divide por la fuerza de movimiento y lejanía de la localización o de la posición. Y la esencia espiritual es separada y dividida por la disparidad de forma. De acuerdo a la medida de disparidad de forma de uno y el otro, así es la medida de la distancia entre ambos. Si la disparidad de forma llega a completar a la oposición completa desde un extremo hasta el otro, estas se vuelven totalmente separadas y distintas hasta el punto donde ya no pueden conectarse una, o semejarse una con la otra, pues se consideran ajenas una a la otra. Rab, Bulgaria 1, Rab. Está escrito en el 14, en la parte 14. Que la luz de la Ein Sof incluye a Malhut. Ahí, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo el Creador puede incluir a Malhut en esto? Rab, porque Malhut es el deseo más grande, es el más desarrollado para ser capaz de iluminar sobre todo el espacio que tiene e impartirlo. Necesita incluir Malhut también. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dice el amigo. Sí, dice Rab. Entonces hay una existencia de la ausencia. ¿Y todo está incluido en el Creador? Sí, dice Rab. Sí, sí.
Turquía 8. Buen día, querido Rab. Buen día, Clima Mundial. Esperamos la traducción del turco, amigos. Rab, si el deseo proviene del Creador, ¿acaso eso no es coerción? Rab, Rab repite, no es coerción. Y él aclara el amigo que sí. Quiere la pregunta no entera, dice Rab. Mutlu, por favor, traducirla. Repite la pregunta. Si el deseo proviene del Creador, ¿acaso no es esto una coerción por parte del Creador que está empujando? Rab, excepción del deseo, el Creador no hizo nada. Yo he creado la inclinación normal, es lo que dice. Toda la creación es el deseo de recibir. Eso es todo. Eso es lo que el Creador hizo. Y en contra de eso, todas las correcciones son o dependen del ser creado. Del ser creado le pide al Creador que lo cambie, que lo corrija. Mujeres Beersheba 1. ¿Acaso existe un ejemplo en la naturaleza para algo así como algo que nace de algo y luego hay una cualidad en ello que no se creó? No, no hay nada, no puede suceder en la naturaleza, no puede ser. De una cualidad que existe en el progenitor, es ahí donde comienza el desarrollo y más tarde cuando nace y lo diferencia y se distancia, entonces nacen o se crean nuevas cualidades en él. Nosotros estamos... esto estuvo incluido en el progenitor, no existe en el progenitor, claro, Rab. Tal como acabamos de ver en el estudio de Sfirot. Bueno, ¿qué ejemplo podemos ver en la naturaleza, insiste la señora, de que algo nació y una cualidad en que no se reconoce el progenitor? Rab, no lo sé. Pero no miremos algo que existe en el progenitor. Vemos esto en la sabiduría de la Kabbalah, que el deseo de recibir nace en el Shoresh, en el nivel 0, y se desarrolla hasta el Bet Gimel Dalet, 1, 2, 3, 4. Antes de 4 ya no tiene, después de 4 ya no tiene nada más que desarrollar, porque pues ya tiene toda esa cualidad que nos ha creado el deseo de otorgar. Y porque estas 4 fases del deseo de recibir tienen que ser lo que tiene que ser. Tiene eso todo lo que tiene que estar en el ser creado y nada más. Petach Tikva 17. Aquí escribe que antes de la restricción no había una disparidad de forma. Sí, dice Rab, que eran uno solo, dice el amigo, que la luz y la vasija. Sí, claro. Podríamos decir que sentimos la brecha porque trajo la vergüenza. Rab, ¿cuándo? ¿Antes de la restricción? Sí, dice el amigo. Rab, eso, vamos a aceptar lo que dice aquí, sí, y después ya escudriñamos todo. Estaba él y su nombre uno. Él y su nombre uno, el nombre es su deseo. Y en esa manera, él se desarrolla. Mujeres Turquía 1. Rab, con respecto al Tzimtzum o para el Tzimtzum, ¿cuál es el papel de mi intención? Rab, todo depende de la intención, todo. Todo depende de la intención. Yo puedo recibir y ser totalmente opuesto al Creador, o puedo recibir y estar en eso, en semejanza con el Creador. Todo depende de mi intención. Turquía 2. Rab, ¿cómo podemos
alimentar nuestra alma para adquirir una equivalencia de forma con el Creador. Rab, necesitamos hablar entre nosotros. Uno ayudará a su amigo para que cada uno reciba una parte pequeña que se encuentra en los demás deseos de recibir e incorporar todo eso uno en otro o uno en el otro, y para que haya un deseo suficiente de recibir para poder trabajar con él, aún con el fin de otorgar o para llegar a ese deseo de otorgar. ¿Ok? Gracias, Rab. Sí, querido Rab. En la naturaleza existe una lucha, pero aún así va creciendo. Rab, ¿y qué quieres decir sobre eso? Ella quería un ejemplo en la naturaleza, y ahí el animal que pasa de ser el coral, perdón, que pasa de vegetal a animal. El intentar es hacer el bien a los demás para parecerse al Or-Joser. A esto se le llama Or-Joser, luz reflejada. No estamos aprendiendo eso ahorita aquí. Siguiente, Dudi. Continuamos con el capítulo 4, número 16. Después de la pantalla y la restricción que se hicieron sobre el deseo de recibir, se volvió no apto para hacer una vasija de recepción y partió del sistema de la santidad. En su lugar, la luz reflejada sirvió como vasija de recepción, y la vasija del deseo de recibir se le otorgó al sistema de Tuma, impureza. Punto 16. Después de la restricción y la pantalla que fueron en el deseo de recibir, se ocultó y salió del sistema Kedusha. Y en su lugar, la luz reflejada se convirtió en la vasija de recepción. Sepan que esto es toda la diferencia entre Abiyá de Kedusha y Abiyá de Tuma'ah. Porque las vasijas de recepción de Abiyá de Kedusha provienen de la luz reflejada, lo cual se estableció en la equivalencia de forma con el Ein Sof. Mientras que Abiyá de Tumá utiliza el deseo de recibir que fue restringido, siendo la forma opuesta del Ein Sof. Esto los hace separados y cortados de la vida de vidas llamada Ein Sof. ¿Está claro, dice Rab? No me preguntas. Si no está claro, necesitamos leerlo en casa unas cuantas veces más. Hay preguntas. Ok, dice Rab. Bueno, vamos a comenzar con Kiev 1. Sí, querido Rab. ¿Cómo la luz reflejada se puede convertir en una vasija, Rab? No está hablando de una vasija en sí, sino una condición para que exista la vasija, para que haya un deseo. Por eso es que la luz reflejada supuestamente puede ser una vasija. Continúa la pregunta y la segunda pregunta. Aquí está escrito que los mundos de Abiyá, de Tumá, de impureza, sin la luz reflejada, pueden usar esa vasija de recepción. ¿Cómo puede ser esto si ya tenemos la ley de la primera restricción? Rab, no entiendo lo que estás diciendo. ¿Dónde está eso? En el 16, Rab repite el texto. Después de la restricción de la pantalla que fue puesta sobre esa vasija llamada el deseo de recibir, hay una restricción en la pantalla y se canceló y salió del sistema de santidad. En su lugar, la luz reflejada se convirtió en la vasija de recepción. Es decir, tanto como puede rechazar la luz para sí misma, esto se vuelve una vasija de recepción.
Sepan que esta es la diferencia entre el sistema de Abía de Kedusha y Abía de Tumá. Las vasijas de recepción de Abía de Kedusha provienen de la luz reflejada y que se establece en la equivalencia de forma con Ein Sof, mientras que Abía de Tumá utilizan el deseo de recibir que fue restringido, siendo la forma opuesta del Ein Sof. Esto los hace separados y cercenados de la vida de vidas llamada Ein Sof. ¿Qué estás preguntando aquí? Le dice a Vlad. Vlad dice, yo lo que pregunto es cómo los mundos de Abiyá, cómo pueden utilizar el deseo de recibir después de todo está restringido. Rab, está restringido. Pero si nosotros no lo recibimos para nosotros mismos, tomas un deseo de esos mundos y comienzas a usarlo con el fin de otorgar, entonces el deseo de recibir se convertirá en el deseo de otorgar. Continúa la pregunta de Vlad. Si entiendo correctamente, estos mundos de Abiyá, se refiere a los de Tumá, existen en el nombre de la corrección. Sí, por supuesto que para la corrección, dice Rab. La corrección de la intención, pregunta Vlad. Rab, todo lo que se creó fue para la corrección. De otra manera, nada habría sido creado para comenzar. Para comenzar, la intención fue hacer las condiciones para que los inferiores puedan corregirse a sí mismos. Mujeres, Petach Tikva 6. Lo que leímos antes, o lo escuché decir antes, que necesitamos recibir el deseo de recibir de los amigos. Así que para tener un gran deseo de recibir, para poder recibir con el fin de otorgar. Si es que escuché correctamente. Ok, dice Ra. Continúa la pregunta. ¿Qué significa recibir el deseo de recibir de los amigos? Rab 1 le ayudará a su amigo. Es decir, que yo estudio con ellos, yo los escucho, yo estoy incluido en ellos, me incorporo en ellos y de esta manera me incorporo en sus deseos. Y mi deseo se vuelve mayor, más grande. Pregunta, ¿no se supone que nosotros nos incorporamos o incorporamos nuestros anhelos hacia el Creador? Sí, Rab. Pero después de habernos incorporado nuestros deseos, incorporar nuestros anhelos. Pregunta, ¿nuestros anhelos al Creador son nuestro deseo de recibir? Nuestros anhelos hacia el Creador no es un resultado de nuestro deseo de conectarnos con Él. Pregunta, ¿es eso lo que necesitamos, como lo que escuché decirle antes, que debemos conectar nuestro deseo de recibir, o es algo más? Sí, conectarnos. Ok, gracias. Petach Tikva 35. Si el Tzimtzum y Masaj son el resultado de la de grandeza del Creador que hemos creado en la decena, Rab, la restricción y la pantalla son el deseo de recibir que hemos establecido en la decena. Sí, claro, entre nosotros, en la conexión con la luz que reforma, que proviene del Creador. Es decir, que no debemos pensar en la restricción, sino solo en la grandeza del Creador. Esto sucede por sí mismo, lo demás sucede por sí mismo. Sí, cerra. Cadera 1. Para la luz reflejada que se convierte en una vasija para recibir la luz. Sí, cerra. Continúa la pregunta. ¿Es ese deseo de recibir o el deseo de otorgar? ¿Deseo de recibir con la intención de otorgar? El deseo de recibir con la intención de otorgar, eso se le llama la voluntad de recibir con la restricción, pantalla y rechazo. Alex, entendí pero ¿en qué etapa es que el deseo de otorgar comienza a otorgar con fin de otorgar? ¿Eso viene después? Sí, eso es más adelante en los sistemas. Mujeres de Chile, adelante, amigas. Gracias, Rab. Espero que la pregunta sea indicada. Entonces, los deseos que no son completados van creando nuevas vasijas y por lo tanto nuevos mundos.
Repeat, please, your question. Repite, por favor, Graciela, la pregunta. Chile. Espero que la pregunta sea indicada. Entonces los deseos que no son completados van creando nuevas vasijas y por lo tanto nuevos mundos. לא. רצונות No, los deseos necesitan pasar por correcciones con el fin de recibir a con el fin de otorgar. Tienen que estar conectados juntamente y después utilizar el sistema con el fin de recibir, con el fin de otorgar, que es recibir con el fin de otorgar. Y este es el dar puramente, y es a lo que tenemos que llegar. Eso es todo. Y en eso tendremos equivalencia forma con el Creador. Mujeres Mac 62. Здравствуйте, дорогой учитель, товарищи. Есть вопрос от подруги. Querido amigo, querido maestro, perdón. Pregunta a un amigo. А потом опять приобретает. А есть вера, которую... La fe que adquiere la vasija y también la pierde y después la adquiere otra vez. Y esta fe, la vasija ya no la pierde. Entonces, ¿cómo recibir esa forma de fe que no se pierde? Rab, no lo sé. Juntos haremos lo que necesitamos hacer y después juntos aprenderemos. Muy bien, gracias Rab. Gracias Rab. Tengo que pasar por todos mis deseos y purificarlos y hacer lo que aquí. ¿Cuál sería el papel de la decena en mi vida entonces? Rab, tú tienes junto con la decena que descubrir todos tus deseos y revisar si están dirigidos hacia la recepción, hacia el otorgamiento y corregir aquellos que están dirigidos hacia la recepción. Continúa la pregunta. En la decena podemos ayudarnos una a la otra a hacer esto porque siempre estamos en esta atmósfera de ayuda mutua y es así como con nuestros amigos hacemos cosas que el Creador no nos dio antes. Sí, es así. Latín 14, adelante amigos. Querido Rab, el concepto de había de Kedushá y había impuro es el mismo que se menciona en el artículo 28 para diferenciar servirle al Creador y no servirle a Él. Pide Не знаю, что и ответить. Одапам. otra vez, por favor, la pregunta. No sé qué responder. Por favor, repítela. Están repitiendo la pregunta de los traductores. Había de Tumá, Había de Tumá, de impureza, son aquellos que no trabajan para el Creador y que quieren recibir para ellos mismos. Y había de santidad, son quienes quieren recibir con el fin de otorgar. Eso es todo. Bueno, y la última, espero. ¿O no está Haifa también? Bueno, Bulgaria, 1. Querido Rab, aprendemos que una de las principales cualidades de la pantalla es la kashiut, la dureza, es decir, el rechazo en oposición a la autorrecepción. ¿Qué es esta dureza que suena en responsabilidad o qué? Rab, todo eso entra dentro de ese turno, de ese tema, de ese término, perdón. Haifa 3. Gracias, Rab. ¿Quién fue creado primero, la restricción o la pantalla? Rab, primero la restricción. La pantalla es simplemente una adición a la restricción. La restricción significa que yo no quiero recibir. Puesto que fui creado con deseo de recibir, no quiero trabajar con esa cualidad. A eso se le llama tzimtzum. Después hay una pantalla por encima de esa restricción
con la cual yo trabajo con el fin de recibir, pero ya estoy en el deseo de otorgar. ¿Y estas cosas cambian en el tiempo? Dice el amigo Rab. Sí, cambian de acuerdo a los grados en los que nos encontramos, ascensos, descensos. Muy bien, gracias, dice el amigo. Mujeres Inglés 1. No, madam. Yeah. Can you just clarify when the evil inclination or a sharp Aclaramos cuando la inclinación mala, un descenso agudo viene en nuestras vidas. Y nosotros aún así somos capaces de conectarnos con los amigos y los amigos o amigas nos ayudan a salir de ahí. A esto se llama que estamos corrigiendo esa inclinación al mal en el sistema. Rab, no hemos corregido aún la inclinación mal en el sistema, pero estamos yendo hacia eso. Turquía 6. לא שומעים. No se escucha. לא שומעים. רב, השאלה היא ככה, האם האור חוזר גם הופך לכלי הקבלה בשביל הרצונות? La pregunta es si la luz reflejada se vuelve también una vasija de recepción de los deseos cuando no está dirigida hacia el otorgamiento. Rab, si la vasija de la luz retornante reflejada se vuelve una vasija para los deseos después de la restricción. Ahí la luz reflejada se vuelve una vasija de recepción. Continúa la pregunta, ¿y esto también incluye a los deseos que no están dirigidos hacia el otorgamiento? Rab, en la medida en la que los deseos van hacia la restricción, pantalla y luz reflejada, entonces la luz reflejada se vuelve la vasija de recepción en lugar del deseo de recibir que estaba antes de la restricción. Muy bien, amigos. ¿Qué más tenemos hoy? Dudi dice, tenemos el artículo de